Buenas noches a todo aquel que esté escuchando esta entrevista. Mi nombre es Dayana Jiménez, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Unificada Nacional. Me permito informarle que esta entrevista está siendo grabada para fines netamente académicos. Ante todo, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí hoy. Es un placer hablar contigo sobre un tema tan importante como lo es la ética profesional. Antes de iniciar con esta entrevista, me gustaría que me contaras un poco sobre ti. Buenas noches, Karen. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Felipe Barbosa, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, hijo de la Universidad Pública. Llevo desempeñándome como contador público aproximadamente ya 8 años de profesión. Actualmente hago parte de una empresa, es una fundación de derechos humanos y allí pues tengo la responsabilidad de que la realidad financiera de la empresa cumpla con la misión y la visión de algo tan importante y tan fundamental como son los derechos humanos y que todos los valores, los capitales, sean destinados a donde deben llegar, a las personas que realmente lo necesitan. Es bastante interesante lo que me cuentas porque pues es allí donde realmente se ve el actuar de la ética con los valores económicos existentes en el campo. Así es. Quiero preguntarte qué significa y qué importancia tiene para ti la ética en tu campo. Vale, pues creo que todo este tipo de preguntas son a diario que pueden llegar en nuestro campo profesional y ustedes bueno, están en este proceso de formación se tienen que enfrentar a muchos retos porque la contaduría pública a veces se cree que es un campo cerrado o que como viene también de una ciencia exacta, también sus valores, su integridad es exacta. Pero cuando hablamos de la ética nos enfrentamos a unos retos cotidianos y que también tienen que ver con nuestro entorno laboral. Entonces a partir de allí puedo hablar de lo que significa en cuanto es lo que define mi comportamiento en el campo profesional. Allí yo debo tener, y como en el campo profesional debemos tener valores tales como la lealtad, la honestidad, la transparencia, porque entramos en la dicotomía que tenemos que cumplirle a una empresa, a una misión, a una visión y tenemos la responsabilidad de llevar esta realidad financiera, pero pues también tenemos por otra parte unos clientes, tenemos gente que deposita la confianza en nosotros y dentro de la ética profesional también tiene que ver con nuestras capacidades y mantenernos siempre actualizándonos, manteniéndonos siempre al rango de lo que se nos exige. No podemos hablar de ética profesional eh, cumpliendo un trabajo, cumpliendo una labor sin ganas, cumpliendo solamente como una responsabilidad, sino que también debemos ser integrales, porque de eso también se trata la ética. Y la ética también tiene que ver con la moral, pero bueno, eso ya es un campo un poco más amplio y una discusión que de pronto no es la que deberíamos tener. Sin embargo, sí creo que no solo es ética profesional, sino también es la ética del ser humano, la que desempeñamos en nuestra labor. Sinceramente estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices porque digamos que mucha gente puede llegar a creer que la contaduría pública simplemente se centra en algo mecánico, Así es. pero cuando realmente es cuando esos valores morales se privilegian sobre esos valores económicos para llegar a un equilibrio entre los dos. Ya hablando de este tema, te quiero preguntar de qué manera usted logra equilibrar su experiencia como profesional con la opinión de su cliente, pues para evitar conflictos que afecten tanto como su ética como la de como los intereses que tiene el cliente a la hora de contratarlo a usted. Bueno, ahí es una pregunta realmente compleja. Em, También tenemos un proceso de confidencialidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es el equilibrio que debemos manejar, yo creo que esto llamado como el secreto profesional tiene una gran importancia. Tenemos que ser objetivos y, y a pesar de que nosotros conozcamos que nuestra labor se enfrenta, como también lo mencionabas tú, a valores económicos, esto no nos puede nublar la vista, esto no nos puede eh, como traicionar la confianza y traicionar nuestros valores éticos. Entonces cuando hablamos de encontrar un equilibrio, eh, yo creo que prima desde la objetividad. Debemos escuchar al cliente, debemos escuchar sus intereses y debemos también escuchar la contraparte. Porque por más que haya un contrato en la mesa, por más que haya mucho dinero en la mesa o nos ofrezcan que
he tenido pues desafortunadas experiencias, o bueno, no hablemos de desafortunadas, sino también enseñanzas, donde me he tenido que enfrentar a ver un contrato muy profundo en la mesa, una oportunidad laboral, pero que realmente no corresponde con lo que yo soy como ser humano. Y mi profesión, pues, mi cargo profesional podría ascender, pero estaría traicionando a mí mismo, a mí mismo como un contador integral. Entonces el equilibrio, como te digo, prima desde la objetividad. Debemos escuchar ambas partes, debemos ser transparentes y siempre recordar de dónde venimos, por qué estudiamos esta carrera, porque también es un compromiso, no solamente con la realidad financiera, sino con la realidad de un país, con la realidad de una empresa. Y pues desde el campo de los derechos humanos, que es donde yo de alguna forma me he especializado, no puedo y no podría en ningún momento de mi carrera primar un valor económico por un valor social. Claro, es que eso me imagino como estudiante que debe ser muy complicado lograr como ese equilibrio, porque se está contraponiendo los intereses económicos del cliente con tu experiencia, con tu concepto de moral, Así es. entendiendo también que la contabilidad y nosotros como profesionales a la hora de ejercer no solo estamos influyendo en una empresa, no solo estamos influyendo en el cliente, sino en la economía del país donde vivimos y también pues en la sociedad, porque también es, aunque mucha gente no lo piense o no lo crea, es una, es un campo que también influye en la sociedad y es muy importante que este se lleve con transparencia. También me gustaría preguntarle, a la hora de tomar decisiones, cómo logra establecer una relación entre los valores económicos, que pues también es lo que sostiene nuestro quehacer profesional y también nos da sus lineamientos para que todo se haga dentro de la norma, con estos valores morales que pues también influye nuestra experiencia como profesionales, lo que aprendemos durante pues nuestro ejercicio en el campo laboral del país. ¿Cómo usted logra establecer esta relación entendiendo que se deben privilegiar el bienestar social, o sea, estos valores morales, con estos valores económicos en nuestro quehacer como contadores? Bueno, Karen, pues es una pregunta realmente complicada y yo creo que mientras pues estás avanzando en tu proceso de formación, no la puedes olvidar en cuanto a va a ser un reto y va a ser una constante en el día a día de tu ejercicio laboral, porque pues desafortunadamente la contaduría pública en un país como Colombia también se ve amenazada y se ve amenazada nuestra competencia profesional por la diversidad de casos de corrupción, de diversidad de intereses, tanto de parte del cliente como de parte de empresas que también pues ven el bienestar social como no como una prioridad, sino como algo que no les compete, cuando en realidad debería primar en estos valores de la misión y la visión de una empresa. Entonces, desde mi ejercicio, desde mi experiencia, yo creo que lo he logrado y pues no hablemos de cómo lograr en términos de que ha sido fácil o de que ha sido una constante, sino que también ha sido un proceso lleno de enseñanzas, lleno de retos. Y ha sido a través de entender el concepto de justicia, y no el concepto de justicia desde el campo de la contaduría o la justicia que cree el cliente que le sirve igual para las empresas, sino de alguna forma construyendo un concepto de justicia desde mi tanto profesión como mi comportamiento en el día a día. Entonces, podría hablar de una dicotomía, de una percepción visual cuando estamos frente a un cliente y en la mesa tenemos un contrato, tenemos una oportunidad de crecimiento, tenemos unos intereses de un cliente, tenemos la responsabilidad detrás de nuestra junta directiva, por ejemplo, de la empresa. Eh, Ante todo, nosotros debemos fijar la mirada, hablemos como si fuéramos caballos que tienen la mirada puestas en un punto fijo sobre nuestro concepto de justicia, tanto justicia social, justicia ética, justicia económica, debe ser un concepto integral, no puede ser un concepto elástico, debe ser un concepto rígido y es a partir de allí donde siempre podemos, si actuamos con justicia, si actuamos con la ética, ninguna decisión que podamos tomar puede generarnos algún tipo de arrepentimiento, sino que tenemos que ser muy conscientes de que nuestras decisiones en el campo son trascendentales, tanto para el cliente, tanto para la empresa y pues también para una realidad financiera de un país tan complejo como Colombia y desde el campo de los derechos humanos,
pues no hablaríamos de una realidad financiera, sino también hablaríamos de la responsabilidad que tenemos de poder otorgarle a diversas personas también una vida digna. Claro, Andrés, anotando a lo que tú estabas diciendo, el concepto de justicia es lo que sostiene nuestro quehacer como profesionales, puesto que pues en esta carrera también se ven grandes desafíos en relación al cumplimiento de este código de ética, al cumplimiento de estos valores morales que pues tenemos tanto nosotros como nuestro quehacer profesional, pues debido a que muchas veces como profesionales nos vemos enfrentados a tener que decidir entre si cumplir con los intereses de lo que se nos está demandando, contratando a nuestro código, que pues es lo que manejamos. Y digamos que también ese concepto de ética nos lleva, ese concepto de justicia nos lleva a cumplir con este y a sentirnos culpables y también como Responsable. responsables de hacer pues lo que se debe hacer y lo que no, o sea, digamos en lo que no está el cambio de violar las normas, entre otros. Entonces eso nos lleva a actuar de una buena manera que pueda también aportar, pues como ya lo decía antes, la contaduría pública no es algo lineal, mecánico, sino también es analizar esas realidades, esa realidad económica en el país en que vivimos, puesto a que uno no solo le está trabajando a una organización, sino uno también está contribuyendo a la sociedad. Hablando de esto, me gustaría preguntarte, durante tu experiencia como profesional, ¿qué pautas directas o indirectas te han permitido concientizarte de la importancia que tienen los principios morales en el ejercicio de esta profesión? Bueno, em, pautas. Yo creo que este tipo de pautas, no sé si directas o indirectas, pero yo las definiría a través de dos valores fundamentales, que es la objetividad y la sinceridad. ¿Por qué un contador es objetivo? Porque escuchan la parte y la contraparte. Porque también sobreponen una balanza lo que son los intereses del cliente, los intereses de la empresa y es sincero con las posibilidades que desde su ejercicio laboral puede lograr. No podemos asumir compromisos con un cliente que sabemos que la contraparte o nuestra empresa no puede asumir esos costos, no puede asumir ese compromiso. Entonces, un contador desde la ética, y es otro valor que agregaríamos a esta conversación, debe ser objetivo, debe ser sincero. Entonces, cuando hablamos de algún tipo de pauta, yo creo que también se trata de escuchar, de saber escuchar, de conocer, como bien lo mencionabas, las realidades del país, las realidades de nuestros clientes, las realidades de las fundaciones, de las personas a quienes servimos. Porque si sesgamos nuestro campo a una ciencia exacta, como lo mencionaba en un principio, pues caeríamos no en una objetividad, sino en primar las realidades económicas y primar el valor capital sobre el valor social. Claro, porque pues desde la academia también a nosotros nos instruyen y nuestros maestros y tanto como las directivas de pues las carreras en las que estamos, también nos instruyen en el quehacer profesional y cómo aplicar esta ética, que también debemos actuar con integridad, puesto que pues esta es la que hace a una persona actuar con rectitud, la responsabilidad que tenemos tanto con a quienes prestamos nuestro servicio, también como a la sociedad a la que somos partícipes de ella. Eh, por último, me gustaría que nos contaras desde la ética profesional de qué manera podemos como profesionales lograr impactar positivamente en la sociedad en la que se desarrolla esta profesión. Sabes que me parece muy interesante, Karen, que este tipo de entrevistas, bueno, hace ya un tiempo largo no tenía la oportunidad de asistir a una entrevista, pero generalmente cuando en el campo pues, de la contaduría pública, las entrevistas no tienen en cuenta este componente ético. Entonces se rige a sabernos la jurisdicción o saber las leyes, enfatizar en números y demás. Entonces, pues me parece muy pertinente tu pregunta para concluir,
porque es una reflexión que debemos hacer en nuestro ejercicio y también que espero que desde que yo salí de la Universidad Nacional y dentro de otras carreras, el componente social dentro del campo de la contaduría prime, que haya sido una nueva categoría, una nueva forma de entender también la realidad financiera, porque no solo se trata de números, no solo se trata de una ciencia exacta, sino se trata de impartir justicia desde nuestro campo. Dependemos, o más bien, muchas personas dependen de nuestra profesión, de nuestras capacidades, y no solamente fuimos formados o en algún futuro seremos formadores de contadores que se enfrentan a una nueva generación, a unos nuevos retos. Podemos hablar de retos de tecnología, pero también retos donde la vida digna y la justicia social se ve en un lugar que es lejano, lejano en cuanto a las prioridades de este país, en las prioridades globales. Entonces, yo podría concluir con que nuestro campo, la contaduría pública, no debe responder a una ciencia exacta, a un valor económico, sino que debemos poner en una jerarquía el bienestar social como nuestro único fin, como nuestro único logro. Pues a fin de cuentas estamos en un mundo que se maneja a través de un sistema capitalista. Entonces si no, también tenemos ese compromiso con una sociedad en crisis. Entonces mi reflexión va un poco orientada a que los logros de la justicia social en el bienestar económico, en el bienestar de un nuevo país al que pues debemos tener el compromiso de luchar, el campo de la contabilidad pública también tenga un lugar allí, que no solamente sea la responsabilidad de pocos o de algunas pocas profesiones que siempre resaltan, sino que pueda que aparezca un contador, una contadora que también haya tenido un papel fundamental en impartir justicia desde la realidad económica. Entonces, te invito también a asumir ese compromiso a las personas que también puedan estar escuchando, de que nuestro campo no es una ciencia exacta, de que no nos quedemos allí en los números, sino que también repensemos un poco nuestra carrera, nuestra importancia en el ámbito social y a partir de allí resignifiquemos muchas de las prácticas, tanto en nuestro proceso de formación como en nuestros retos que nos esperan y que les esperan a ustedes en el ejercicio laboral. Bueno, ante todo agradecerte, fue muy grato hablar contigo y pues conocer desde la experiencia como contador ese quehacer profesional basado desde la justicia y desde esos valores éticos y morales que debemos manejar. Y también agradecerte porque digamos que nosotros como estudiantes también muchas veces nos surgen un sinfín de preguntas de cómo aplicar esta ética, de cómo manejar diferentes escenarios en los que se puede ver afectada ese concepto que nos enseñan desde la academia. Entonces, pues es muy grato aprender pues desde la experiencia de un profesional y muchas gracias por estar aquí hoy. A ti, Karen, muchísimas gracias por la oportunidad. Y para terminar, pues me llama mucho la atención cuando hablas de la ética del contador público, como desde la academia se imparte. Entonces dejo la reflexión de que podemos leer este documento una y mil veces, pero allí no se encuentra la verdad, se encuentra desde la experiencia. Muchas Claro. gracias, que tengas una feliz noche y un saludo para todos los profesionales y los colegas que en un futuro podamos reencontrarnos.